Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana, las vestiduras sacerdotales. Éxodo 39 del 1 al 21. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios le interesa cómo nos vistamos? Aparentemente sí, pues cuando leemos Éxodo 39 y leemos sobre la manera en que se construyó las vestiduras del sacerdote que entraba al lugar santísimo, vemos que hay implicaciones para el mundo físico y el mundo espiritual. En lo espiritual, cuando leemos Efesios capítulo 6, nos encontramos, por ejemplo, en el versículo 11, que el apóstol Pablo nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y cuando habla de que como cristianos debemos estar vestidos con una armadura, y vemos más adelante a qué se refiere Pablo en el verso 14, nos dice: estén firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. A esto se refiere Pablo como la vestidura de Dios que cada cristiano debe ponerse. Pablo la equipara a el vestuario de un soldado romano. Habla primeramente de ceñirnos nuestros lomos con la verdad. Aquella correa que ceñía a los soldados romanos era responsable de mantener todas las partes juntas de su armadura. Eso hacía que no se le caigan las piezas. Y Pablo equipara esto a la verdad. Dice: lo que sostiene las cosas en su lugar en tu vida es cuando te conduces con la verdad. Y luego habla de la coraza de justicia. La coraza, que era la parte del frente, ¿verdad?, que protegía. Pablo dice justicia. Entonces le está diciendo: vístete de verdad, vístete de justicia. En cuanto a los pies, él decía: ponte el calzado del evangelio, es decir, sé un evangelista, predica la palabra donde lleve Dios tus pies. Y luego dice: y de escudo usa la fe. Los soldados romanos usaban dos tipos de escudo, uno corto y uno grande. Y Pablo dice que tu escudo, lo que te proteja de todo dardo, de toda acechanza, de todo ataque, sea tu fe. Dice: para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Y luego dice: y toma el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que usaban los soldados de la salvación, es decir, lo que protege la cabeza, los pensamientos. ¿Qué cosa? La salvación. Saber que eres salvo, limpio, acepto en Cristo Jesús. Saber que Cristo es tu Salvador, que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y cuando tenemos esto claro, ya no va a haber depresión, ni vamos a estar afanados, ni va a haber estrés, y vamos a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No olvide, usted como un guerrero de Cristo debe vestirse adecuadamente. Y Pablo habla de justicia, verdad, fe, evangelio. Y por último, dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra. La única arma ofensiva que presenta este soldado es la palabra. Claro, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y Satanás nos ataca por medio de palabras inmundas, mentirosas, porque Él es padre de mentira. Y estas palabras de mentira deben ser contrarrestadas con la verdad de Dios.
Eso es uno de los pasos más importantes de la liberación. Aprender a cambiar la mentira de Satanás por la verdad de Dios. Por ejemplo, si Satanás te dice, nadie te quiere, de hecho, él te va a decir, nadie me quiere, haciéndote creer que eres tú mismo que está hablando, porque los demonios hablan en primera persona para confundirte. Pero tú tienes que cambiar eso por la verdad de Dios que está en Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, el valor tuyo no es el rechazo de los hombres, es el precio que Cristo estuvo dispuesto a pagar por ti en la cruz del Calvario. Y así dice Pablo, vístanse, tomen la espada. Así que si tú eres de la persona que no lees la Biblia, que no la medita, que no ora sobre los salmos, sobre los evangelios, no te has leído los evangelios. La historia de Jesús está relatada en 4 evangelios diferentes. Y hay personas que nunca se han leído ni siquiera uno de los evangelios. La historia de la iglesia está escrita en el libro de Hechos. Y eso es relevante no solo para aquellos, sino para nosotros. Para saber el poder que Dios nos dejó, porque el Hechos de los Apóstoles es la continuación de lo que pasó en los Evangelios. Los Evangelios hablan de lo que Cristo hizo. Los Hechos hablan de las cosas que la iglesia hizo por medio del Espíritu Santo, o más bien, que el Espíritu Santo hizo por medio de la iglesia. Tienes que conocer los profetas, los libros que hablan de los profetas, los libros históricos, los libros de sabiduría como Proverbios. Hay personas que nunca se han leído Proverbios. Y lo que nos dice esta lectura es que debemos aprender a vestirnos con la armadura de Dios, verdad, justicia, fe. Y en cuanto a la lectura de hoy, se refiere a la vestidura sacerdotal. Está en Éxodo 39. Pero le decía que tiene implicaciones tanto físicas como espirituales. Y primero les abordé las implicaciones espirituales. En cuanto a las físicas, la regla es el decoro para la vestidura del cristiano. La Biblia no entra en prohibir una u otro tipo de vestidura, pero sí cuando vemos que Adán y Eva luego del pecado se vieron desnudos, es claro que ellos tenían algún tipo de vestidura espiritual, una especie de gloria que los cubría y que cuando pecaron les fue quitado. Cuando vemos los serafines en el libro de Isaías capítulo 6, vemos que ellos tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies. Es decir, ellos tenían una reverencia ante la presencia de Dios. Así, el sumo sacerdote que iba a entrar a la presencia de Dios, Dios le indicó el tipo de túnica que debía de usar y tiene mucho significado. Vamos a tratar de entender. Vamos a leer Éxodo 39 del 1 al 21. Dice, de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron hombreras para que se juntasen y se unían en sus 2 extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Hago una pausa aquí. Usted puede ir viendo no solo la finura de los materiales, sino la delicadeza. El verso 3 le dice con labor primorosa. El verso 6 dice que tenía un conjunto de piedras, las cuales tenían los nombres escritos de los hijos de Israel. Es decir, el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo tenía en su vestidura los nombres de los 12 hijos de Israel escritos según el orden de su edad. Implicación para nosotros. En algún lugar
tener escrito los nombres de aquella persona por la que oramos e intercedemos. Muchas personas no ven cambios, no ven respuesta. No es porque Dios no responde, es que no persisten en la oración. Oramos un día o dos y luego soltamos. Pero estos nombres estaban de manera continua en el pectoral. Dice la palabra en el verso 7. Y los puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedra. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y un amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engaste de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12, según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus de Israel. Eso me recuerda cuando dice la palabra de Dios, que nuestros nombres están grabados en las manos de Dios. Sí, allí esculpidas. Tu nombre no se olvida. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y en estas piedras, en estas 12 piedras, que eran 12 perlas preciosas, 12 piedras preciosas, cada una de esas piedras preciosas representaba cada uno de los hijos de Israel. Es asombroso, porque digamos, estos muchachos no fueron los más santos del mundo que digamos, fueron traviesos, tuvieron su dificultad, pero ante los ojos de Dios eran piedras preciosas por las que el sacerdote debía entrar y orar continuamente. Y si la Biblia dice que Jesús es el gran sumo sacerdote, quiere decir que en su pectoral, en su corazón, hay no unas piedrecitas grabadas, engastadas, fijadas con oro, sino con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Ese es tu valor y ese es tu lugar en el corazón de Dios. Y así son escuchadas tus oraciones. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, no hay palabras humanas para describirla, ni en el cielo ni en la tierra. Y la Biblia solamente dice de tal manera. Gloria a Dios. Dice el verso 16, hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los extremos del pectoral, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron, yo supongo que la gente que son sastres y que saben de costura, como nuestra hermana Cristina Peralta, están entendiendo perfectamente lo que yo estoy diciendo. Yo veo unos nombres que para una costurera, una persona que sabe de esto, una diseñadora, ¿verdad? Pero Dios, vemos que Él es un diseñador por excelencia. Y uno solo tiene que ver una flor, tu familia, cómo Él la diseñó, tu esposa, tus hijos, amén, tu esposo, tus nietos, cómo Él puso cada cosa en su lugar. Aleluya. Dice el verso 18, y fijaron los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron al pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y se separase
el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Este capítulo 39, 7 veces menciona la palabra como Jehová lo había mandado. Se parece al día de la creación, cuando cada vez que Dios hacía algo, dice, y vio Dios que era bueno, como Jehová lo había mandado. Permita Dios que en este día nosotros, en lo espiritual y en lo físico, nos vistamos como Jehová ha mandado. Que nuestra oración, nuestra alabanza, esté siempre presente delante de Él. Que no desfallezcamos en la oración. Te invito a decir conmigo esta oración. Padre mío, la vestidura sacerdotal compleja y hermosa me enseña cuán precioso y glorioso es el ministerio sacerdotal para ti. Gracias por llamarme al real sacerdocio. Ayúdame a orar sin cesar por mi familia y vecinos que se encuentran en medio del pecado. Deseo ser una piedra preciosa, resplandeciente en santidad, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, familia, buenos días. Qué bueno saber que para el Señor nosotros somos esas piedras preciosas, esa joya valiosa. Y Él, por su gran amor, nos ama cada día y nos guarda. Y es importante que nosotros como piedras preciosas nos mantengamos resplandeciendo. Y eso solamente puede ser a través de la santidad, a través de la obediencia a Dios y de la sujeción a su palabra. El Señor nos ayude a obedecerle cada día para que podamos seguir siendo esas piedras preciosas para su gloria y su honra. Dios te bendiga, Dios te guarde.